Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:10. Estamos a menos de 2 semanas de que termine la campaña electoral. O sea, queda la siguiente semana y el jueves de la semana próxima. ¿Verdad? Menos de 15 días para que acabe la campaña electoral y obviamente para que ustedes sigan escuchando las propuestas de los candidatos a los diferentes cargos de elección popular. Como ha sido pues la naturaleza de este espacio en el ejercicio de la pluralidad y de la diversidad de voces, hoy recibimos a Luz Helena Coloma, a quien la conocemos desde hace mucho. Ella ha ocupado varios cargos en el sector público, ha sido concejala de Quito, ha sido gerente de Quito Turismo, y ahora mismo es candidata y aspira a convertirse en alcaldesa del Distrito Metropolitano. Luz Helena, bienvenida, qué gusto. Muchísimas gracias, Fabricio, Belkis, un honor para mí estar aquí. Gracias. Bienvenida. Gracias a usted. Estamos, como tú dices, en la recta final y en este punto lo más curioso es que nos hemos encontrado con muchos de los candidatos con los que solemos estar frente a los debates, sobre todo, no todos, y es muy curioso cómo muchas de las propuestas de solución de los problemas o de interpretación de los problemas coinciden porque es claro que... O sea, coinciden en los diagnósticos. Coinciden los diagnósticos y hasta las propuestas. O sea, todos hablamos de la necesidad de la unificación de tarifa, de la unificación del sistema de recaudo en el metro, de la reorganización de rutas y frecuencias, de la activación y reactivación productiva, de activar la sede, de enfrentar el problema de la seguridad con una correcta ejecución de la tasa. Bueno, hay algunas propuestas diferentes, pero te diría que hay una gran coincidencia de propuestas y eso a mí me parece valioso. Creo que es una gran elección para que Quito, desde las coincidencias, encuentre una ruta común. Pero el gran dilema es... Es cómo hacerlo. Es cómo hacerlo. O sea, hay acuerdo o hay coincidencia en lo que está pasando, pero evidentemente en el cómo solucionarlo hay diversas visiones. Ni tanto, hay la necesidad de enfrentar esos problemas de formas en muchos casos similares. El problema es, Fabricio, y el dilema a mi juicio, es que esto luego llega a la instancia política de consejo. Y muchos de los temas, tú puedes proponer una reestructura municipal o tú puedes proponer una diferente modo de gestión de los residuos sólidos, por ejemplo, cosa muy importante para Quito, probablemente a través de una gestión delegada, y eso en el consejo ya tiene un tratamiento o debe tener un tratamiento particular. Y ahí es donde yo diría, las visiones políticas a veces no alcanzan o no quieren darle esa viabilidad a las propuestas de ciudad. ¿Me explico? Entonces, el gran dilema es cómo hacerlo realidad, cómo ser un buen ejecutor del gasto público, cómo ser un buen ejecutor de tus presupuestos, cómo con la estructura municipal existente, a la vez que haces los correctivos que requieres, cómo le das movilidad inmediata a la ciudad y dinamismo, cómo evitas una curva de aprendizaje que te paralice 1 año y medio. Me parece que para Quito ese es el gran dilema y la gran necesidad. Y debo decir que yo me siento lista para hacerlo así. Probablemente todos los otros candidatos digan lo mismo y es respetable. Pero si queremos ver muy objetivamente las cosas, Quito no se merece que alguien se tome 1 año y medio para reorganizarla o para entender el nivel de su problemática y sus soluciones. Luz Helena, rápidamente, a propósito de este abanico de ofertas y de propuestas, ¿qué dejó para la ciudad el debate electoral para la dignidad de alcaldes que pudimos mirar el pasado fin de semana? Yo creo que es muy difícil que en un debate con 1 minuto y con una complejidad técnica como las preguntas y con esa estructura te puedan quedar las propuestas en firme y en claro. Si tú preguntas a un ciudadano común, usted vio el debate, sí, ¿qué propuso fulano? No sé si te pueda enumerar ni siquiera 1 o 2. Lamentablemente en el debate primaron los ataques más personales, y sí, hay que decirlo, pero es verdad que en los debates, en el poco tiempo que tienes, tú tienes que ir a posicionar un mensaje. Pero usted no cayó también en ese rol, Lucena. Sí, a ver, yo no creo que fue un ataque personal. Para mí era obligatorio, después de lo que yo viví, recordar que la administración de un exalcalde de la ciudad, que si va a un debate, va a hacerse cargo de lo que hizo en su mensaje, ¿no es cierto?, o a responder preguntas de lo que hizo al tener la posibilidad de administrar Quito, él
para mi juicio, yo tenía que recordar los horrores que pasaron en esa administración y que es para Quito muy riesgoso de que vuelva a suceder. Y asimismo en respuesta le refutaron a usted, hicieron referencia a estos quizá más de 20 años en el municipio ocupando diferentes cargos y esta gestión fue cuestionada. Fue dicho, usted no ha hecho nada, pero yo puedo rebatir eso claramente. Yo he hecho mucho por Quito, cosa que tengo las pruebas, digamos, y tengo los informes de gestión respectivos. El Parque Metropolitano de Quito existe por la gestión que yo hice al consolidar su expropiación y propiedad para la ciudad. Siendo concejala. Siendo concejal, claro, porque yo no he estado en el Ejecutivo claro, nunca. Eso Hay cosas que yo no puedo hacer. Usted tiene una experiencia importante como concejala, como legisladora local. Por supuesto, nunca he estado en el otro lado. Claro, por eso le pregunto, y ahí va mi pregunta, porque claro, usted acumula una experiencia, Lucelena Coloma, como concejala, conoce la estructura de la ciudad. Pero una cosa es legislar y otra cosa es ejecutar. Yo le pregunto, ¿usted está preparada para ejecutar, para pasar de la legislación y fiscalización de la cual usted tiene una dilatada experiencia a ejecutar y administrar la ciudad? Absolutamente, porque gestioné como gerente general en el ámbito de la ejecución una gerencia pública, en la cual ejecuté el 99% de mis presupuestos, nunca tuve una observación de Contraloría tuve resultados para Quito. Quito aumentó en 50% la visita de sus turistas a la ciudad, ganamos premios internacionales, trajimos a los periodistas más importantes de turismo del mundo, etcétera. O sea, hay resultados y en el ámbito legislativo sin duda los hay. En este último periodo. Sobre eso precisamente le preguntan, en esta administración, ¿qué ha hecho? A ver, en esta administración, ¿qué he hecho como concejala? 1, la ordenanza de soterramiento de cables que Quito no tenía para poder soterrar cables. Es un trabajo que yo he hecho a lo largo de 2 años siquiera, porque había que consolidar los acuerdos con varias instancias que aquí juegan. Trabajamos 3 concejales, una de ellas Mónica Sandoval en este tema, Juan Carlos también de la Revolución Ciudadana, trabajamos en equipo y logramos esta ordenanza, que fue una iniciativa mía desde el día 1. 2, logramos la ordenanza para disminuir la tramitología al arrendar predios municipales. El municipio tiene cientos de predios que están abandonados y que nadie los arrienda porque tienen un modelo absolutamente poco competitivo. Eso quedó listo, es importante para reactivar el centro histórico, sobre todo donde están la mayoría de esos. Todo el patrimonio que tiene Quito, todo el patrimonio inventariado que tiene Quito, estaba por un tema legal y de entendimiento así, a punto de perder su categoría de patrimonio. Pusimos en orden todo el patrimonio de la ciudad. Y en el ámbito de la fiscalización, fui yo quien fiscalizó no solamente la compra de las pruebas PCR, sino toda la contratación que se dio en el primer año y medio de la gestión del alcalde removido y que reveló que el 25% de esa contratación iba para 2 empresas. Luego hay las escándalos, por decirlo así, en la empresa de agua potable y en la empresa de obras públicas con contrataciones a dedo que están ahora en investigación. ¿Fiscalizó usted, Lucelena Coloma, ex concejala de Quito y candidata a la alcaldía, fiscalizó la construcción del metro? No fiscalizamos la construcción del metro porque era una obra que ya venía y porque yo me dediqué a la fiscalización de la contratación de esta administración. Creo que es un tema que siempre habrá que hacerlo, sí, sin duda. Yo personalmente, porque no podía fiscalizar todo porque no me daba el tiempo, porque no estaba además ni en el directorio del metro ni en ese ámbito. Pero no hubo elementos quizá que sí podían motivar el impulso. Bueno, uno de los elementos importantísimos que como fiscalizadores y legisladores tuvimos con respecto al metro, y ustedes recordarán porque fue público, fue la famosa reunión en el Ichimbía donde íbamos a definir el modelo de gestión. Por supuesto, ahí siempre yo presenté mis aportes y observaciones. Era una alianza estratégica, ¿qué es lo que se estaba pretendiendo hacer? Creo que ahí no había claridad y habían algunas movimientos o pretendidas formas de administrar que creo que eran nefastas para el metro. Y recordarán ustedes que el alcalde en ese entonces, Jorge Yunda, se levantó de la sesión y se fue. Todos creímos que se fue al baño, pero se fue.
se fue. Y esa era una práctica común de él, levantarse e irse de las sesiones del Consejo o, en este caso, de una de las sesiones más importantes que tenía la ciudad para definir ese modelo de gestión. Él, digamos, siempre que pedimos la información y que fiscalizamos los avances del metro, las respuestas eran, y los informes eran, que habían los avances constructivos importantes. Pero en la fiscalización o en la indagación que yo siempre estuve haciendo, por ejemplo, no se avanzó nada en el sistema integrado de recaudo. Cuando el alcalde se fue, no había nada, no un milímetro avanzado en el sistema integrado de recaudo para poder tener las máquinas y la constitución, la estructura para constituir esto, que es fundamental. Eso se tuvo que hacer en el último año. El tener un modelo de contrato o de gestión para encontrar un operador, tampoco. No se avanzó nada en eso. Eso se avanzó en el último tiempo y es por eso que ahora hay un operador internacional que, a mi juicio, es lo que siempre tenía ¿Usted que está, haber. usted está de acuerdo con eso? Estoy absolutamente. ¿Usted no está de acuerdo con que el metro directamente sea el operador? No. Había que tener un operador internacional. Por supuesto, por supuesto. El metro es el operador por ordenanza, porque así está constituida la empresa del metro. Pero el metro puede contratar los servicios de operación porque no sabe hacerlo. El metro no tiene el personal técnico que se haya subido jamás en un vehículo como esos, ni que jamás haya utilizado todo el sistema computacional súper sofisticado para mover toda esta estructura ferroviaria. No tenemos aquí esa capacidad. Decirlo o pretenderlo así, para mí era muy riesgoso. Era convertir al metro en otra empresa de pasajeros ineficiente o en un posible botín político. A uno le da la impresión, viendo las cosas desde afuera, usted estuvo en el consejo y conoce mejor que nosotros, pero daría la impresión de que las cosas en el metro les hicieron por partes. Ese fue un error, no había que hacer todo de manera integral. Sí. Yo creería que sí, incluso la contratación primera del metro, y esa observación también siempre la hicimos, pero eso fue en la alcaldía anterior, sacó de su modelo de contratación el elemento del sistema integrado de recaudo. No entiendo por qué. Entonces, ese era un parche que había que contratar después. Yo no creo que la ciudad esté o estaba lista para, desde su estructura municipal, y es muy riesgoso si es que a la estructura municipal tú le metes un peso de contratar 600 personas más para operar un metro. Ya tenemos la complicada experiencia de lo que sucede en la empresa de pasajeros, que es una empresa absolutamente ineficiente, con un número de vehículos superior al número de personas que requeriría para operarlos, y que tiene un porcentaje de vehículos dañados e inoperantes inmenso. Hay que ir hacia una reingeniería de las empresas públicas, y creo que empezar la operación de algo que nos ha costado tanto con un modelo muy probablemente ineficiente es incorrecto. Después, ¿Reingeniería de empresas públicas usted? ¿De todas las que están en manos del municipio? No creo que de todas. ¿De cuáles, por ejemplo? Yo creo que de la empresa de pasajeros, yo creo que de la empresa de vivienda, ¿ya? Por ejemplo, la empresa de vivienda es una empresa que requiere $15 millones anuales del presupuesto municipal, que no ha vendido un solo departamento, que no ha vendido una sola vivienda. Perdóneme mi ignorancia y ofrezco disculpas por aquello. Yo no sabía que había una empresa de vivienda en el municipio. Claro. Perdón mi ignorancia, no lo sabía. La empresa de vivienda ha construido Victoria del Sur, ha construido más de 200, ¿Depende de esta Secretaría de Hábitat del municipio? Es una empresa independiente. Fue en algún momento la unidad de vivienda del municipio. Sí, porque no la conocía, no sabía que era empresa. No lo sabía. Es una empresa absolutamente ineficiente. Si esos $15 millones se hubieran entregado como un incentivo o un bono de un 20%, que ahora por ley pueden los municipios hacer una política de incentivos a través de bonos de vivienda, habríamos podido ayudar, y esto yo lo dije en el Consejo, a 1.200 y algo usuarios. ¿Esa empresa construyó Ciudad Bicentenario en el norte? Exactamente. Pero yo sabía que ese es un proyecto del municipio, pero no sabía que había una empresa de vivienda. Pero hay proyectos en el sur que están abandonados, que no son, digamos, que al ponerles el precio de venta no son competitivos con otros, y yo no creo que esa es la solución. Yo creo que la empresa privada
zapatero a tus zapatos, tiene que hacer vivienda de interés social en terrenos municipales. Y hay que poner esos terrenos, me parece que hay 1.200 predios, para poder ir hacia allá, hacia cumplir con esa oferta. Luz Helena, durante los debates usted citó lo siguiente, dijo: creo que Quito está harto del mal manejo, del abandono, de ser una ciudad a la que todo el mundo quiere manejarla para probablemente satisfacer otros intereses. Así es. ¿Qué le haría pensar al ciudadano quiteño, a quienes vivimos en esta ciudad, que bajo su administración no existirán quizá intereses particulares, como ha venido sucediendo, según usted afirma, en administraciones anteriores? Una cosa es que existan intereses y otra es que la administración municipal o el alcalde los facilite o haga todo para que esos intereses cumplan con sus objetivos. Me explico, y me refiero a lo que pasó en la administración del alcalde removido. Se reveló a través de esos chats, él dirá: no me han probado nada. Claro, difícilmente le pueden probar si el juicio fue suspendido, si él recusó a uno de los jueces, si ahorita está en un periodo de inmunidad, si es que el proceso judicial ni siquiera ha avanzado. Pero de lo que se hizo público y de lo que la Contraloría ha investigado y de lo que el informe de la Contraloría revela y de lo que hemos investigado adentro de las empresas, todo se armó para que una empresa o un grupo de empresas relacionado de cerca al personero Máximo se benefició de $30 millones de contratos en la empresa de obras públicas y de 43 en la empresa de agua potable, más allá de varios contratos en las administraciones zonales, del 25% de la contratación del primer año y medio de contratos del municipio. ¿Qué le hace a la ciudad suponer que yo no lo haría? Bueno, nunca lo he hecho. Mi hoja de vida es limpia. Yo no tengo problemas con la Contraloría, no tengo problemas con ninguna glosa y no tengo problemas con la justicia. En mi paso por la administración pública yo he cumplido y he respondido con todo lo que un funcionario público honesto tiene que hacer, porque no veo otra manera de hacer las cosas. A mí me asusta mucho que una estructura paralela funcionando y tratando de operar para obtener determinados contratos, y puedo citar algunos diálogos porque me los conozco de memoria y los investigué y releí, y justamente ahí es donde yo digo, esta es la línea roja que yo personalmente no puedo cruzar. Pero no sé si hay una imprecisión ahí, porque entiendo que el proceso que está en manos de la justicia es el de las pruebas, no el de la repavimentación de Quito. Esos ni siquiera han empezado. Por eso le digo, ahí hay una, me parece que hay una imprecisión. Me refería al de las pruebas PCR, claro, que es uno de los procesos importantes, pero luego los otros, repavimentación, compra de la válvula que aparentemente no era necesaria, pero se compró una válvula que dejó dañando otras válvulas. Hay algunos temas en la empresa de agua potable muy preocupantes y tienen que ser investigados, porque la única manera para dilucidar esto es que se establezcan esas presuntas irregularidades. Y acaba de iniciar el otro juicio en ausencia de uno de los presuntos autores también. ¿No? Profundicemos algunos temas vinculados a lo que podría ser su propuesta de campaña. Yo le pregunto a Luz Helena Coloma, usted, si llega a ser alcaldesa de Quito, ¿va a cambiar el modelo de ciudad, el modelo administrativo municipal, o lo va a mantener como está hoy? Yo creo que hay que hacer más eficiente el modelo existente. ¿Qué significa eso? Significa que tú puedes digitalizar muchísimo de lo que el ciudadano tiene que hacer con el municipio. Y para digitalizar eso, tienes que tener procesos. El municipio no tiene procesos establecidos, ¿ya? Si tú quieres ir a hacer un trámite de ajuste de áreas de tu terreno que salió mal, te pueden decir, necesita hacer estas 5 cosas, pero también te pueden decir, necesita hacer estas 18 cosas, traiga otro papel más o me falta esta otra cosa. Esto en el municipio tiene que ser absolutamente claro. Estos procesos se construyen también con los involucrados en esa estructura municipal, no solamente con quien llega y dice, esto debe ser así, porque el cambio se hace abajo. El cambio se hace en quien está a cargo de esos trámites, que suelen tener a veces estos espacios de poder o de interpretación o de discrecionalidad que no permiten hacer eficiente al municipio. Digitalización de trámites, sobre todo de los más importantes. Ese es un trabajo arduo, pero que hay que hacerlo, y eso tiene que llegar a las administraciones zonales. Las administraciones zonales son muy ineficientes y no te permiten resolver los temas. Creo que eso vaya hacia un cambio de modelo. Fabricio, el municipio tiene 435 trámites diferentes.
con 102 sistemas informáticos diferentes. Entonces es imposible tener unas eficiencias ahí. Si tú necesitas en catastros cambiar un área, por ejemplo, tienes un problema ahí, entonces catastros manda una solicitud al sistema informático, que es otro departamento. Hay instancias en el municipio que no están descentralizadas en sus procesos informáticos. Lo cual es inexplicable para las características de una ciudad como Quito, que es distrito metropolitano y que tiene administraciones zonales, etcétera. Yo voy a esos cambios, que puede ser que estés cambiando un modelo de gestión o un modelo municipal, pero decir, yo voy a volarme el modelo de gestión ineficiente y voy a construir otro municipio, significa que vas a perder 4 años en eso y no vas a poder... Pero usted va a mantener el modelo de alcaldía y administraciones zonales, ¿sí? Eso se va a mantener. Sí, porque ese cambio no es discrecional tampoco del alcalde. Ojo, estas cosas que se proponen, tiene que el Consejo Metropolitano definirlas. Y si es que vas a perder, yo creo que tú puedes... ir en una línea paralela de mientras reorganizas, encuentras el modelo ideal, eventualmente lo llevas al Consejo, eventualmente el Consejo discute 5 meses de eso y eventualmente lo aprueba, entonces podrás implementarlo. Pero no puedes dejar de hacer los temas operativos urgentes e importantes que requiere la ciudad para atender mejor y para resolver mejor los problemas. Luz Helena, en materia de seguridad, usted apunta hacia la implementación de la tecnología. ¿En qué consiste esta propuesta de proyecto de utilización de drones? Sí, los drones no son una idea mía, así nomás. Existen en varias ciudades. Leía y tenía, ayer justamente estaba investigando sobre eso a propósito de lo que nosotros hemos consultado con expertos. Por ejemplo, en la Ciudad de México se creó recién la unidad Águila, que está compuesta de drones que lo que hacen es recolectan inteligencia de posibles actividades de delito en determinadas zonas, y eso les sirve a las fuerzas del orden para predecir y para vigilar. En Chile, igualmente, en 52,000 horas de vuelo, varios drones capturaron a 6,000 personas en el lapso de 6 meses porque están haciendo una mejor vigilancia. Lo que queremos decir con eso, y en la unidad de la Policía Metropolitana ya tienen 2 o 3 drones que están operando, pero tenemos que integrar los sistemas. No podemos tener unas cámaras que vigilan todo el sistema de semaforización y tránsito en la ciudad, otras cámaras que están sueltas por ahí y no se conectan al ECO 911 y un sistema que ayude a vigilar mejor suelto por ahí. Tenemos que integrar esos sistemas. La videovigilancia es una herramienta muy poderosa, muy importante, y eso es lo que estamos planteando. Esto puede ser, sin duda, financiado por la tasa de seguridad ciudadana. La tasa de seguridad ciudadana le da a la ciudad 12 millones de dólares al año. ¿Y qué se está haciendo con esa plata hoy? ¿Con esos 11 millones de dólares? Alarmas comunitarias. Se cayó un proceso de contratación, se demoraron ahí un poco entonces en la provisión. Ese es otro de los dramas. Contratación pública, se caen los procesos, no se ejecutan los presupuestos, el dinero no llega a ser eficientemente utilizado para la ciudadanía. Bueno, alarmas comunitarias, equipamiento para las UPCs, se entregaron algunas camionetas a las parroquias rurales, equipamiento policial y equipamiento de policía metropolitana, y también se pagan los salarios de los agentes que están en la calle, que son 1,287, si no me equivoco. Pero la clave de esto es utilizar tecnología que sea útil. El municipio hizo una compra, ¿no es cierto?, en la administración anterior, de cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial. Tú no tienes la potestad legal de usar reconocimiento facial desde el gobierno local. Entonces, ¿para qué comprar? No sé, el nego, no sé. Cuente eso. Pero por Dios, las cámaras de seguridad, y eso está en los chats claramente, las cámaras Hikvision, eso se revela, y ese es el proceso judicial que acaba de empezar. No sé si leyó los chats, pero claramente ahí hay estos diálogos para lograr esta compra de estas cámaras que en seguridad, la empresa de seguridad hacía de reconocimiento facial con un proveedor internacional, y luego hay unos acuerdos de pagos ahí a los negociadores de este gran negocio, pero las cámaras que costaron, no recuerdo exactamente el valor por cámara, pero que eran bastante más caras que una cámara que no hace reconocimiento facial,
no podían ser utilizadas con esa característica porque no tenemos como municipio la facultad legal de usar la data del registro civil para hacer reconocimiento. Pero no se las puede entregar al gobierno ya central. se las entregó, pues ya se las entregó. Pero ¿para qué compró el municipio? Pero tampoco es que se perdió la compra. Ahorita, recién, hace poco tiempo se las entregó y entiendo que se está usando o se empezará a usar desde el ECO 911. Luciana Coloma, ¿qué va a hacer usted con el comercio autónomo de Quito? El mal llamado comercio informal de Quito. Sí, ese es un problema importante para la ciudad. Hay 190,000 comerciantes autónomos, solamente se han regularizado 12,000. Ahí hay también, grupos que quieren y hacen del permanecer en la calle pretexto para otro tipo de comercio, y eso hay que determinarlo bien. Y me refiero a comercio ilícito, y son las denuncias que permanentemente recibimos, por ejemplo, en los mercados municipales. Las señoras de los mercados te dicen, no puede ser que aquí en mi vereda haya ventas X y yo no puedo salir y la gente no puede entrar al mercado. Pero además de esas ventas, en algunos casos están relacionadas con otro tipo de comercio que no es regular. La ciudad tiene que ir hacia formalizar a los informales, que no les interesa formalizarse porque probablemente es un proceso oneroso y complicado, pero creo que hay que facilitarlo y hay que tener espacios dignos, adecuados en la ciudad para que puedan hacer esa venta. Yo no creo que toda acera de Quito deba convertirse en un mercado, no creo. Y me hago eco de los reclamos que tú tienes de cientos de pequeños comerciantes en La Bota, en el Comité del Pueblo, en la Jota de Solanda, en el Centro Histórico, en los mercados, por Dios, pongan orden aquí. Es una competencia desleal y es un desorden para todos. ¿Se podría impulsar un proceso similar al que en su momento inició Roque Sevilla y lo concretó Paco Moncayo? Correcto. Que fue la reorganización del centro histórico con Correcto. La construcción de los centros comerciales del ahorro, los BBBs, así se les llamaba? ¿Podría ser? Yo creo que sí. ¿Eso está en su radar? Está en mi radar porque yo lo viví. Y puedo contar aquí la anécdota cuando el alcalde de Sevilla empezó los diálogos de negociación con una meta absolutamente Pero él empezó, clara. por eso cito a Roque Sevilla, porque sí, yo recuerdo que él empezó los diálogos. Y ese empezar significó tener, y esto está recogido en un libro de negociación internacional que recoge el caso de Quito como un caso emblemático. Se hizo un proceso de negociación arduo, de 300 mesas de negociación con los comerciantes para encontrar ese modelo. Ellos son propietarios de sus locales, se trasladaron a 3 o 4 centros comerciales. Ese es un proceso que, a mi juicio, requiere y requería el acompañamiento permanente del municipio, que de alguna manera es copropietario también, pero que ha tenido estos vacíos, estas luchas políticas internas en los centros comerciales, y ahí han habido problemas. Pero siendo esa una realidad, el municipio tiene que darle una prioridad. Me parece que además la gran lección en ese proceso es que fue un proyecto de ciudad. Lo empezó un alcalde, lo culminó exitosamente otro alcalde. Y desde ahí como que hemos retrocedido en el tema. Los PUCAs o los permisos únicos de comercio autónomo, que son una vía para irles regularizando, a veces se utilizan como formas de tener favores políticos o simpatías y se los entrega sin ningún soporte técnico de cómo hacer esa reubicación. Creo que hay que ir hacia allá. Luz Helena, para finalizar, hay algo que me quedó sonando en el ambiente luego del debate, y corrígame si estoy equivocado, porque me da la impresión de que usted marcó distancias con el hecho de que usted es la candidata de Creo. ¿Es la candidata de gobierno o no es la candidata de gobierno? Y le están preguntando, de hecho, que por qué no hace campaña con la imagen del presidente. Porque soy la candidata de una alianza y por respeto a los movimientos de esa alianza. Esa alianza tiene 4 movimientos ahí. Creo es uno de los movimientos que está ahí. Yo considero que soy la candidata de Quito. Fui concejala de Creo me postuló a la alcaldía, Creo es parte de los otros movimientos que están ahí, que tienen otras candidaturas y que es una alianza. No respondemos a una directriz del gobierno, no tengo por qué hacer campaña con la imagen de nadie más. Creo que mi imagen, mi trayectoria de servicio a Quito son suficientes, bastan y sobran para decir, aquí estoy yo al frente
de las decisiones que tomaré al frente de Quito, haciéndome cargo de Quito. No soy un títere, como veo en otras campañas, que un líder le abraza, le pone la mano en el hombro y el títere se queda quieto y alguien habla por él. No, yo hablo por mí misma, hablo por Quito, hablo para Quito y tomo las decisiones que tenga que tomar. No obstante, con esto de mi parte, ¿cuánto cree que puede afectar a su campaña lo que está ocurriendo ahora mismo, las denuncias de corrupción en este gobierno? Yo creo que toda denuncia de corrupción se tiene que probar y se tiene que investigar. Las agendas que puedan haber detrás de eso no me compete analizarlas. Yo estoy preocupada de Quito, me corresponde darle soluciones a Quito. Mi trayectoria de vida ha sido ese y no va a ser diferente en este momento. Yo en la calle no lo siento. En el círculo rojo o con toda legitimidad, la prensa quiere indagar en ese tema, es absolutamente legítimo. Esto es lo que yo digo. Yo estoy ocupada y preocupada de los temas de la ciudad. En mi administración no toleraré la corrupción como no la he tolerado nunca y creo que todo denuncia de corrupción tiene que procesarse y tiene que investigarse y tiene que pagar quien cometa los ilícitos, empezando por el alcalde del Grillete. Luciana Coloma, gracias. Suerte en el último tramo de la campaña. Muy gentil. Les agradezco mucho por este espacio. Muchas gracias. Muy amable. Gracias a Luciana Coloma, candidata a la alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito, aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.